Buenos días, alumnos dominguinos. Hoy día vamos a hacer el tema 6, que corresponde al tema de cuadriláteros y los ejercicios propuestos número 6. Vamos a hacer todos los impares. Empecemos con el problema número 1. El problema número 1 dice que las bases de un trapecio miden 10 y 20 centímetros. Sabemos que en todo trapecio tiene una base menor y una base mayor. En este caso, la base BC vendría a ser menor y me dan de dato que vale 10. Ahí está. La base menor, según dato, vale 10. La base mayor AD vale 20 centímetros. Me piden calcular la longitud del segmento que une los puntos medios de sus diagonales. El segmento que une los puntos medios de las diagonales, sabemos que en todo trapecio tiene dos diagonales. En este caso el punto M viene a ser el punto medio de la diagonal AC. Lo voy a poner en otro color. Ahí está, el punto M es el punto medio del segmento de la diagonal AC. Por lo tanto, esos segmentos son iguales. Y el punto N es el punto medio de la diagonal BD. ¿Ok? Listo. Y me piden calcular el segmento que une esos puntos medios, que le voy a poner X. Me están pidiendo hallar X. Listo. Como todos sabemos, por la propiedad del trapecio, el segmento que une los puntos medios de las diagonales es una fórmula conocida que se calcula, es la resta de la base mayor menos la base menor dividido entre 2. ¿Ok? En nuestro problema, si te das cuenta, la base menor B valdría 10, la base mayor B mayúscula valdría 20. Entonces, reemplazando, tenemos que el segmento X es igual a la resta de la base mayor, que vale 20, menos la base menor, que vale 10, y esto dividido entre 2. Por lo tanto, nos saldría 20 menos 10, 10 en la parte de arriba, 10 entre 2, 5 centímetros. Listo. Pasamos al siguiente problema. Problema número 3. Las medidas de los ángulos interiores de un trapezoide son entre sí como 1, 2, 3 y 4. Tenemos el trapezoide en la figura y me dicen que sus medidas de sus ángulos internos están en relación como 1, 2, 3 y 4. O sea que si este ángulo yo le pongo 1, este está como 2, como 3, como 4, la palabrita que dice son entre sí como 1, 2, 3 a 4, quiere decir que esos ángulos están en una proporción constante. Por eso se les llega a multiplicar por una constante K. A cada ángulo se le multiplica por una constante K. Y sabemos por fórmula o por propiedad de los cuadriláteros que la suma de los ángulos internos en todo cuadrilátero siempre sale 360 grados. Entonces, reemplazando, tenemos que la medida de los cuatro ángulos, 1K más 2K más el ángulo 3K más el ángulo 4K, eso tiene que ser igual a 360 grados. Sumando, nos quedaría 1K más 2K sería 3K, más 3K, 6K, más 4K, tendríamos 10 veces K, y eso es igual a 360. El 10 está multiplicando acá, pasaría a dividir, con lo que queda que K es 36 grados. Me piden hallar la medida del menor ángulo del trapezoide. De estos cuatro ángulos,
1K, 2K, 3K, 4K, perdón. El menor de ellos sería 1K. Entonces, por lo tanto, 1K vendría a ser igual que 36 grados. Esa sería la respuesta. Problema número 5. En el romboide PQRS se muestra hallar las medidas de los ángulos R y S. A ver, me dicen que en este romboide, que viene a ser lo mismo que un paralelogramo, me piden hallar los ángulos R, este es el ángulo R, y el ángulo S. Sabemos por propiedad que en todo paralelogramo la suma de los ángulos consecutivos siempre suman 180. Por ejemplo, acá el ángulo A y el ángulo B son consecutivos, por lo tanto su suma es 180. Es más, podemos decir que los ángulos opuestos, los ángulos opuestos vienen a ser de la misma medida. ¿Ok? Acá también los ángulos opuestos B, acá lo igualamos con el otro ángulo B. Sabiendo eso, entonces, en nuestro problema nos damos cuenta que el ángulo P y el ángulo Q son consecutivos. Entonces, por lo tanto, su suma sería 180. A ver, el ángulo P sería 5x menos 17 más el ángulo Q, 2x menos 48, y este es igual a 180 grados. Sumando 5x más 2x, tendríamos 7x menos 17 con menos 48, signos iguales se suman y se pone el mismo signo. 17 con 48 sale 65. Y esto es igual a 180. El menos de 65 pasaría el otro miembro sumando, con lo cual nos queda 180 más 65. Bajando el valor de 7x en el primer miembro y sumando en el segundo miembro, nos sale 180 más 65, 245. Con lo cual x nos saldría 245 sobre 7. Eso sale 35. ¿Qué nos piden hallar? Hallar la medida del ángulo R y el ángulo S. Ok. Conociendo el valor de x igual a 35, lo podemos reemplazar en el ángulo Q y el ángulo P. Con lo que nos queda, reemplazando en el ángulo Q, sería 2 por 35, 70, menos 48, 22. 22 grados. Igual lo mismo, reemplazamos el valor de x en el ángulo P. 5 por 35 menos 17, y eso nos sale 158. ¿Listo? Y como sabemos que los ángulos opuestos en un paralelogramo son iguales, el ángulo P y el ángulo R vendrían a ser, como son opuestos, vendrían a ser iguales. La medida del ángulo R es igual a la medida del ángulo P, pero el ángulo P vale 158. Igual sería en el otro caso, la medida del ángulo Q es igual a la medida del ángulo S, por ser ángulos opuestos. Entonces, la medida del ángulo S vendría a ser igual a la medida del ángulo Q, que nos salió 22 grados. Y esa sería la respuesta, 158 y 22 grados. Problema 7. Me dicen que las bases de un trapecio isósceles están en la relación de 1 a 5. Entonces, la base menor es como 1 y la base mayor es como 5. Esa palabrita que dice están en relación,
significa que están en una proporción. Entonces le vamos a multiplicar tanto la base menor como mayor por una constante k. Ahí está, la base menor 1k y la base mayor 5k. Continuamos. Si la suma de sus lados no paralelos es 30 y su perímetro es 66. Como es un trapecio isósceles, quiere decir que sus lados no paralelos, estos de acá, tienen igual medida. Estos lados no paralelos son de igual medida. Y me dicen que su suma es 30. Quiere decir que cada uno de ellos sería 15 y el otro también 15, para que la suma sea 30. Y su perímetro es 66. Sabemos que se representa el perímetro con la expresión 2p. Eso significa perímetro. Y según el dato del problema, ese es igual a 66 metros. Listo. ¿Cuánto mide la mediana o base media del trapecio? La mediana es aquel segmento que divide a los lados no paralelos en su punto medio. Quiere decir que este punto M es el punto medio del lado no paralelo, ¿sí? Y N es el otro punto medio del otro lado no paralelo. Y el segmento que une esos puntos medios se le llama mediana o base media. Y eso me piden calcular. Ok, listo. Reemplazando en el dato, tenemos que el perímetro es igual a 66. El perímetro de cualquier figura viene a ser la suma de todos los lados. En este caso, como es un trapecio, serían 4 lados. Sumando los 4 lados sería 15. El primer lado 15 más el otro ladito 1k más el otro lado 15 más el último lado 5k. Y ese es igual, según el dato del problema, 66. A ver, sumando tenemos 1k más 5k, 6 veces k. 15 más 15, 30. Y ese es igual a 66. Nos damos cuenta que el más 30 pasa al otro miembro restando. 66 menos 30, 36, y el 6k seguimos bajando. Con lo cual el valor de k sería 36 entre 6. Con los que no queda que sale k igual 6. Reemplazamos ese valor de k en la base menor. Sería 1 por 6, 6. 5 por 6, 30. Ahora sí, por propiedad de la base media, la base media, según la propiedad, nos dice que es igual a la suma de la base mayor, B mayúscula, más la base menor, B minúscula, dividido entre 2. Acá en mi problema, la base media es x igual a la suma de la base mayor, 30, más la base menor, 6, dividido entre 2. Por lo tanto, la base media x sería 30 más 6, 36 entre 2, 18. 18 metros. Y esa sería la respuesta. Problema 9. En el trapecio mostrado, calcular x. Ok, me están pidiendo calcular x, que vendría a ser la base menor. Si nos damos cuenta en el problema, 4x vendría a ser la base media. X vendría a ser la base menor, B minúscula, y 14 vendría a ser la base mayor,
B mayúscula. Entonces podemos aplicar la propiedad de la base media, ¿verdad? Sería por propiedad de la base media. Sería la mediana 4x es igual a la suma de las bases. Base mayor 14 más base menor x dividido entre 2. El 2 que está dividiendo en el segundo miembro pasa a multiplicar en el segundo, con los que no queda 2 por 4x, 8x igual a 14 más x. El más x, como está sumando en el segundo miembro, pasa a restar al primer miembro. 8x menos x, 7x igual a 14. El 7 que multiplica a x pasa a dividir y sería x sería igual a 2. Y justamente nos piden hallar x. Con lo cual sería nuestra respuesta, 2. Buenos alumnos, esos serían los problemas impares del tema cuadriláteros propuestos número 6. En el siguiente video vamos a hacer el tema número 7 correspondiente a circunferencias. Gracias.